La tarde de fin de semana con los protagonistas de la noticia en nuestros estudios en Caracas. Saludamos a Hasler Iglesias, es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la principal casa de estudios del país, la Universidad Central de Venezuela, líder también de esta movilización del día de hoy. Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, muchas gracias. Hasler, ¿cuál es la situación de los universitarios en este momento? Tengo entendido que tienen problemas de presupuesto, profesores que no son bien remunerados, se van del país, no sé qué está pasando con esos puestos de trabajo que quedan allí, quiénes están asumiendo la docencia en el país en este momento y también incluso problemas con los comedores de las universidades. Cuéntanos. Sí, mira, en este momento hay 18 universidades en todo el territorio nacional que desde hace más de 3 meses no estamos teniendo actividades académicas, fundamentalmente porque no existen los recursos necesarios para garantizar la actividad universitaria. Como tú decías, hay cantidad de profesores que se han estado retirando, incluso los concursos para nuevos profesores quedan desiertos y eso significa que el estudiante no tiene un docente que le cubra las horas de actividad académica. Al mismo tiempo, todo lo que son los servicios estudiantiles, que son las becas, el comedor, el transporte, las bibliotecas y los servicios médicos, no se dan abasto para poder atender a toda la población que, vista una crisis económica en el país, cada vez necesita más de esos servicios y pues ve perjudicada su situación. Incluso hay cantidad de casos, sobre todo en la Universidad Central, de estudiantes que vienen del interior del país y al no tener cómo costear una residencia que sobrepasa ya 5 becas estudiantiles o el monto de 5 becas estudiantiles, al no tener cómo costearse su alimentación, cómo costearse el transporte y tampoco que la universidad tiene los recursos para mantenerlo, pues los estudiantes han estado desertando, por decirlo de alguna manera, de las aulas universitarias. Sin embargo, en estos 3 meses, la lucha en todo el territorio nacional pues, ha sido constante, exigiendo precisamente la asignación de recursos que permitan, por un lado, solventar la crisis presupuestaria de funcionamiento, por otro lado, garantizar las condiciones académicas de estudio y por otro, pues garantizar las condiciones laborales y de vida de nuestros profesores y trabajadores. Hasler, ¿el canal de diálogo con el gobierno está abierto? ¿Qué ha pasado con eso? ¿O el gobierno ya tiene un plan que es intervenir las universidades con una carga política, como dicen nuestros televidentes en Venezuela? Mira, pareciera que el gobierno lo que está haciendo con las universidades es usarlas para su campaña electoral. Hemos estado 3 meses, como te decía, manifestando en las calles, exigiendo las condiciones o los recursos para garantizar las condiciones de estudio en las universidades y no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Apenas, incluso hoy, hace unas horas, el presidente Nicolás Maduro, después de 3 meses de exigencia, plantea aumentar las becas estudiantiles de 2.000 a 4.000 bolívares, que aún así sigue siendo un monto que no alcanza ni siquiera un mes de alquiler de una habitación en la ciudad de Caracas para un estudiante, pero un aumento que se pudo haber realizado hace 3 meses, cuando nosotros comenzamos a exigirlo y que él esperó a que entráramos en campaña electoral para poder hacerlo. Pero aparte de eso, no ha habido ningún tipo de respuesta, no ha habido ningún tipo de asignación de recursos para solventar el problema del comedor, de transporte, para solventar la situación laboral y salarial que tienen nuestros profesores, para solventar incluso una situación de seguridad, donde dentro de los campus universitarios hemos tenido asesinatos, violaciones, robos a personas e incluso a las instalaciones y la universidad no cuenta con las herramientas o los insumos para poder garantizar la integridad de los bienes y de los universitarios. ¿Cómo están haciendo los dirigentes estudiantiles en cada una de las casas de estudios del país, junto con los profesores, las autoridades universitarias, para afrontar, sortear esta situación y no perder clases? Porque cuando uno está en la universidad, lo primero que quiere es graduarse, seguir en las actividades y, por supuesto, no perder ni un día. ¿Cómo están haciendo ustedes para garantizar que se mantenga la actividad? Mira, lamentablemente no se ha podido mantener la actividad universitaria. O sea, ya tenemos 3 meses con las universidades cerradas. Apenas en las últimas semanas, por gestiones internas, es que se ha podido abrir de manera parcial algunas de las facultades de algunas de las universidades del país, pero el gobierno ha mantenido a las universidades en una situación de cierre técnico, donde no hay suficientes profesores para abrir todas las materias, donde no hay recursos para garantizar el servicio estudiantil a todos los estudiantes, donde no hay muchas veces ni siquiera condiciones de infraestructura, donde vemos salones de clase con estudiantes que se tienen que sentar en el suelo porque los pupitres no alcanzan o están deteriorados y no permite pues una educación de calidad como deberíamos tener en unas universidades de primera y a la altura del primer mundo, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente eso no está ocurriendo y eso es lo que causó que tengamos a la fecha 3 meses sin actividades académicas en 18 universidades, lo que se traduce en 300.000 jóvenes venezolanos que quieren ser profesionales, que quieren graduarse, que queremos clases y que no estamos teniendo nuestras actividades por una intención política del gobierno de ver a las universidades hundidas, cerradas y paralizadas. Porque además
Y hoy fue una demostración clara de ello. O sea, ¿por qué el aumento de beca ocurre hoy en un acto político de campaña electoral y no ocurrió hace 3 meses? Si los recursos estaban, si los mecanismos administrativos están, pero lo único que pareciera no haber es la voluntad política de resolver, sino todo lo contrario, la voluntad política de arrodillar y paralizar a las universidades. Hasler, tú conoces muy bien la realidad de la principal casa de estudio del país, que es la Universidad Central de Venezuela. El gobierno siempre ha dicho, es que, bueno, las universidades que yo regento, que son las universidades que son experimentales todavía, algunas que son directamente dependientes del gobierno, si funcionan, están abiertas, garantizan becas. ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, al presidente Nicolás Maduro? Mira, el presidente Nicolás Maduro y todo su gabinete relacionado a la educación y se le han pasado diciendo cantidad de mentiras respecto a las universidades. En Venezuela hay en este momento 18 universidades paralizadas, de las cuales únicamente 5 son autónomas. Las otras 13 son experimentales y de esas 13 experimentales hay 3 que están intervenidas por el gobierno desde hace varios años. Ni siquiera esas 3 le están garantizando las condiciones. Pero es que ni siquiera a universidades fundadas por ellos, como pudiera ser la Universidad Bolivariana, la Universidad de las Artes, la Universidad de la Fuerza Armada, ni siquiera a ellas, que las dirigen ellos, que las verifican constantemente y dependen de ellos, les garantizan a los estudiantes unas becas que les permitan sostenerse económicamente, les garantizan un servicio de comedor suficiente, les garantizan un servicio de transporte. Ni siquiera en esas universidades los profesores están bien pagados, ni siquiera en esas universidades tienen condiciones de infraestructura óptimas para los estudiantes. La única diferencia es que ahí, obviamente, el que dirige la autoridad universitaria es un subordinado del Ejecutivo Nacional y por razones políticas mantiene esa situación a toda costa. Incluso veíamos un caso hace una semana de un muchacho que estudia en la Universidad Bolivariana de Venezuela, dirigida y con una gran dependencia del Ejecutivo Nacional, que por estar simplemente en un acto de campaña electoral de la oposición, pues se le abrió un expediente en la universidad y fue expulsado de su casa de estudios, además a pocos meses de graduarse. Y eso es lo que ocurre en esas universidades, pero lamentablemente no pueden elegir a sus autoridades, no pueden elegir representantes estudiantiles que alcen la voz por ellos, no pueden y no tienen ninguna manera de expresarse. Es una gran mentira y una absoluta falacia que el Ejecutivo garantice la educación a sus universidades o a sus liceos o a sus preescolares, porque a ningún nivel de la educación venezolana el Estado le está garantizando la calidad de la educación a los muchachos y en todos los casos está violando el derecho de los jóvenes a tener una educación de calidad en igualdad de condiciones y oportunidades. ¿Ya han pensado, Hasler, en esa hora cero, que no haya ni siquiera, como tú dices, que por asuntos internos se pueda abrir la universidad como tal? Sí, bueno, en este momento la Universidad Central tiene 11 facultades, de las cuales 4 se encuentran parcialmente con actividades. Cuando te digo parcialmente es que, por ejemplo, la Facultad de Agronomía tiene alrededor de 80 asignaturas en todo su pensum académico y ellos iniciaron actividades únicamente abriendo 12 materias, lo que significa que los estudiantes que deberían estar cursando las otras 60 no están pues avanzando en sus asignaturas, sino simplemente viendo parcialmente los contenidos. El mismo caso de la Facultad de Ingeniería, donde varias asignaturas prácticas que tienen que ver con laboratorio, con el ejercicio y la formación de habilidades y destrezas prácticas de los estudiantes no se están pudiendo realizar porque no se consiguen los químicos, los repuestos para las maquinarias o los insumos para esas prácticas. La misma situación en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Farmacia, de Odontología. Estas 3 sí se encuentran completamente paralizadas, incluso con la complicación de que esas son facultades que prestan una atención a todos los ciudadanos. O sea, en la Facultad de Odontología y de Medicina se presta atención médico-odontológica de manera gratuita y esa atención se mantiene paralizada porque no hay, desde lo más sencillo, que pudiera ser una gasa para el ejercicio de la medicina y de la odontología, hasta las medicinas como la anestesia y otros químicos que son necesarios para esa atención a toda la población. De manera que vemos cómo el Ejecutivo no garantiza las condiciones, lo repetimos muchísimo, para los estudiantes, pero ni siquiera para el servicio que presta la universidad a las comunidades y tampoco para la investigación y la generación de conocimiento nuevo. La exigencia de los estudiantes ha sido muy clara. Nosotros desde el primer día dijimos que queríamos clases ya y lamentablemente hemos sido completamente ignorados, a pesar de haber ido al Ministerio de Educación Universitaria más de 3 veces, de haber ido a la Defensoría del Pueblo, de haber ido a la misma Vicepresidencia de la República y, por cierto, cada vez que hemos intentado ir a todos estos organismos que quedan en el centro de Caracas, en un municipio con un alcalde oficialista, pues las fuerzas de seguridad del Estado nos han impedido por todas las vías poder tener las protestas. Y cuando lo hemos logrado ha sido gracias a la organización y a la creatividad del movimiento estudiantil, que nos hemos tenido que ajustar
a una situación, un entorno represivo para poder manifestar, pero aún así hemos llegado, hemos entregado documentos, nos hemos reunido con ellos, hemos manifestado, ha salido reseñado en los medios de comunicación y han pasado 3 meses y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Y hoy nuevamente estuvimos en las calles en el Día del Estudiante Universitario con esa misma bandera, esa misma exigencia. Hoy, ya dentro de una campaña electoral, el presidente decidió por fin aumentar las becas a un monto que hoy no es el mismo que hace 3 meses, entendiendo las cifras de inflación astronómicas que tenemos en nuestro país, pero que hoy en una campaña electoral lo hace buscando ganarse indulgencias de parte del estudiantado. El estudiantado, lo cierto es que vamos a seguir manifestando porque con el aumento de las becas todavía nos faltan las deficiencias de comedor, de transporte, de seguridad, de condiciones académicas para nuestros laboratorios y nuestras aulas de clase, que siguen sin garantizarla y que vamos a mantener esa exigencia para poder iniciar clases a la brevedad posible. Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, líder de esta manifestación estudiantil el día de hoy en la capital Caracas. Quiero agradecer que hayas dedicado estos minutos a la tarde fin de semana de NTN 24. Vale, muchísimas